Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Vamos a tratar de dar la palabra a algunos de los actores de la vida pública de nuestro país al inicio de esta segunda semana después de las elecciones de la primera vuelta. Sabemos que hay 8 semanas que transcurren hasta la segunda vuelta. Hay las elecciones por una parte, sobre las que hablaremos dentro de un momento con un psicólogo social, el doctor Hernán Chaparro, pero antes de eso queremos hablar sobre una actividad que ha tenido lugar el día de hoy en el Congreso de la República, específicamente en el marco de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, puesto que se debía discutir el caso de 4 autoridades judiciales, el ex juez supremo César Inostroza, un fiscal supremo y 2 consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura que se han visto implicados en un caso judicial complejo. Hemos invitado por eso al ponente que hoy estuvo presente en la sesión de esa subcomisión, el congresista Gino Costa, al que doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, congresista Costa. Fernando, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. Cuéntenos, por favor, sabemos que usted está obligado a mantener reserva, no puede adelantar opinión sobre el fondo, pero queremos comprender cuál era el tema de la sesión de hoy y cómo discurrió. Sí, mira, esta es una de las tantas denuncias que ha hecho llegar al Congreso, denuncias constitucionales, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Durante el tiempo de vía de este Congreso complementario. Esta es una denuncia contra el ex juez Inostroza, el fiscal supremo Gálvez y 2 consejeros del CNM, como tú has dicho, en función de 5 hechos que los involucran y que merecen, según la Fiscalía, ser llevados a juicio. O sea, la Fiscalía quisiera poder denunciarlos por organización criminal y otros delitos cometidos ante la Corte Suprema de Justicia, como manda la Constitución, para funcionarios aforados, es decir, altos funcionarios que tienen protección constitucional. Eso significa que el Congreso, previo a ello, tiene que dar luz verde para que la Fiscalía pueda llevar a juicio a estos personajes. ¿Y sesionaron ustedes para eso hoy? ¿Y sesionaban ustedes? Nos reunimos para... hoy, sí. Nos reunimos hoy y yo como ponente ya presenté un informe con los hechos que se incorporan en la denuncia, las pruebas que presenta la Fiscalía y los descargos de las partes. Y entonces esta es una audiencia donde esos hechos, esas pruebas y esos descargos se discuten ante los miembros de la subcomisión con el representante de la fiscal de la Nación y con los propios denunciados. Entonces, esa es la audiencia que tuvimos hoy. Se suspendió en un determinado momento después de que habían hecho la palabra, yo había hecho la palabra el representante de la Fiscalía y 2 de los 4 denunciados, porque en ese momento la subcomisión se quedó a las 12:30 del día, había empezado la reunión a las 9, nos quedamos sin quórum. Entonces se ha detenido la reunión, la retomaremos seguramente en los próximos días. ¿Cómo puede ser, eso es lo que quisiera comprender, que una sesión que está discutiendo algo de tanta trascendencia para afirmar la justicia en nuestro país, que está viendo los casos de altas personalidades judiciales que han sido objeto de una gravísima denuncia por parte de la Fiscalía, se quede sin quórum? ¿Esto es un azar? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que se informó en la sesión, en la audiencia, Fernando, es que muchos congresistas que, digamos, habían marcado asistencia, habían estado al inicio de la reunión, habían tenido que asistir a otras comisiones de las que son parte. Y por eso el presidente de la subcomisión decidió suspender la sesión y retomarla en los próximos días. ¿No hay una fecha todavía establecida para que se retome? No hay una fecha establecida, todavía no. Me imagino que tienen que pasar 3 días para poder citar a los, a los denunciados, a la Fiscalía y a los propios representantes congresistas en la comisión. Eso requiere por lo menos 3 días, o sea que seguramente el viernes o el próximo lunes.
Y durante las horas en que se pudo llevar a cabo la sesión, ¿en qué se avanzó? Bueno, se avanzó en presentar los hechos que fundamentan la denuncia constitucional de la fiscal, ¿no? El favorecimiento por parte del ex juez Inostroza y el fiscal Gálvez, fundamentalmente, en un primer caso una empresa editorial que llevó con un caso en casación a la Corte Suprema por unas multas que debía la SUNAT, y entonces recurren al juez Inostroza para que los ayude a arreglar esa sentencia. Ese es un caso. Hay otro ciudadano involucrado que tiene un caso por tenencia ilegal de armas, igual recurren a Gálvez y a Inostroza. Gálvez recurre a Inostroza para, digamos, en última instancia, revertir una sentencia condenatoria por tenencia ilegal de armas. Y en el último caso tiene que ver con un concurso de un fiscal a una plaza de fiscal superior penal en Lima, donde, digamos, hay irregularidades en el proceso de selección en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y eso involucra a 2 ex consejeros. O sea que lo interesante es que los hechos se presentan con las pruebas que acompañan a la Fiscalía, y hay una discusión sobre si, digamos, esas pruebas son suficientes o estamos ante la presencia de una persecución política, ¿no? Claro. Esa es la discusión, porque acá el Congreso lo que tiene que garantizar es que la Fiscalía tiene elementos suficientes para perseguir penalmente a los denunciados y descartar la posibilidad de una persecución política. ¿Qué se prevé para esta denuncia contra estas cuatro autoridades? En el mejor de los escenarios, ¿cuándo la subcomisión habrá evacuado una decisión y cuál es el procedimiento que vendría después? Mira, una vez que termina la audiencia de presentación de hechos y pruebas y los descargos correspondientes, el ponente, en este caso quien habla, tiene 5 días para preparar el informe final. Y ese informe final se vuelve a discutir en la subcomisión, se vota, y si es aprobado pasa a la comisión permanente, donde nuevamente se discute y se vota, y si es aprobado pasa al Pleno del Congreso. Es un procedimiento largo. Largo quiere decir cuántas semanas hasta que llegue al Pleno. ¿Cuántas semanas? No, podría, digamos, si hay voluntad política, Fernando, que espero que la haya, porque ha estado trabajando bien la subcomisión. Acabamos de lograr el desafuero del ex congresista Alarcón y también la inhabilitación del expresidente Vizcarra. En 3 semanas o 4 podría estar cerrándose este caso, pero bueno, no ha sido fácil por lo que ha ocurrido hoy día, no ha sido fácil por la actitud también de algunos de los denunciados, pero esperemos que, digamos, el presidente de la comisión y sus integrantes se aboquen a conocer este caso y tomen las decisiones correctas en las próximas semanas. Entonces, ¿prevé usted que este caso pueda llegar al Pleno antes de la segunda vuelta electoral el próximo 6 de junio? Difícil hacer pronóstico, Fernando. Creo que podría, en 3 o 4 semanas o en 5 podría llegar. Como te digo, si hay voluntad política, ¿no? ¿Y qué influencia tiene el rol que corresponde en este procedimiento a César Inostroza respecto a la causa que se sigue ante un tribunal español por su extradición? Mire, es importante. Nosotros ya hemos aprobado otra denuncia constitucional también de la fiscal de la Nación hace unas semanas por organización criminal contra el señor Inostroza y otros, y eso le da, digamos, al Estado peruano nuevos elementos para ampliar la extradición de Inostroza al Perú y incorporar el delito de organización criminal. Acuérdate que se hizo ese pedido y la justicia española lo rechazó, sí, porque dijo, oye, ¿cómo va a haber una organización criminal donde el único integrante de la misma es el señor Inostroza? Entonces, el caso ya aprobado y suman evidencia a hechos ilícitos cometidos
por gente organizada alrededor de un grupo, digamos, con fines criminales, que cometen delitos de diferente tipo: nombrar irregularmente fiscales y jueces o emitir decisiones fiscales y judiciales al margen de la ley, ¿no? Y lo hacen porque están organizados colectivamente en un grupo que tiene un propósito criminal, que es actuar al margen de la ley y torcer la justicia. Entonces, esto puede ayudar a la extradición del juez, del ex juez Inostroza por organización criminales. Agregaría elementos de evidencia de su conducta criminal. Pero ¿cuál es el calendario previsto para la justicia española respecto del caso de extradición de César Inostroza? Eso sí, no lo sabría, no te podría responder, Fernando. Sé que la justicia ha dado el visto bueno para extraditarlo por varios delitos, pero todavía no ha rechazado el pedido inicial de la justicia para extraditarlo por organización criminal. De acuerdo. Entonces, la decisión que ya tomó el Congreso hace unas semanas, más esta, ayudarían a dar evidencias necesarias para poder intentar un segundo pedido de extradición. De acuerdo. En todo caso, por lo que nos dice usted, el Congreso está en plena actividad, lejos de haber descansado un poco su ritmo. Durante las dos vueltas parece que se está multiplicando. Incluso hay ciertos rumores sobre algunos planes de largo alcance que se quieren llevar a cabo y decidir en el Congreso. ¿Tiene ecos usted de eventuales reformas constitucionales que se pudieran intentar durante el lapso entre vuelta y vuelta? Sí, mira, hay dos iniciativas recientes, Fernando, que son importantes y son ambiciosas. La primera es, digamos, retomar la iniciativa para que este Congreso complementario pueda elegir a los 6 magistrados del Tribunal Constitucional cuyos plazos ya se les venció hace más de un año, ¿no? Recuerda que este Congreso el Congreso anterior intentó hacerlo y eso tuvo como desenlace la disolución. Y este Congreso intentó y, digamos, se cometieron errores, creo yo, hubieron irregularidades y el proceso se cayó. Ahora el Congreso quiere retomar ese procedimiento de elección y la gran discusión, digamos, es si se continúa con este proceso cuestionado o se inicia un proceso, digamos, bien hecho desde el principio para no cargar con los cuestionamientos y la contaminación de ese proceso que llevó a su suspensión. Entonces, hay poco tiempo, son 3 meses, hay que maximizar el uso de ese tiempo y hacer las cosas bien para que ese proceso no se vuelva a caer, ¿no? Ahora, de elegir jueces constitucionales toma cierto tiempo porque hay un periodo para que se presenten candidaturas, hay que evaluarlos. Eso me parece que toma varios meses. ¿Podría suceder que ustedes adelanten con este procedimiento y que el Congreso que se instale el 28 de julio tenga que tomar una decisión final respecto a lo que hayan actuado ustedes? Eso me parece más difícil. Yo creo que la idea es que este Congreso pueda iniciar y concluir el procedimiento. Y como no hay mucho tiempo, hay quienes piensan entonces que mejor es retomar el proceso suspendido y concluirlo, cosa que yo creo que sería un error. No creo que se esté pensando, Fernando, en dejarle la tarea de elegir al próximo Congreso. Lo que se quisiera es, como ya venció el plazo del mandato de 6 de los 7 magistrados hace casi 2 años, hay quienes dicen, bueno, este Congreso lo debería hacer, tenemos 3 meses, hagámoslo. De acuerdo. Entonces, por otra parte, se pueda hacer bien sí. Por otra parte, yo he escuchado decir a algunos congresistas que es posible que se implemente en estos 3 meses que quedan de actividad parlamentaria a este Congreso 2 legislaturas como el objeto de proceder a reformas constitucionales. Incluso se habla específicamente de introducir la reelección de algunos mandatos electivos. ¿Ha escuchado algo de eso?
Mira, lo que yo he escuchado es que se quiere también aprovechar los 3 meses que faltan para completar algunas de las reformas incluidas en la agenda de la reforma política, ¿no? La más importante de las cuales era el retorno a la bicameralidad, es decir, restablecer una segunda cámara, el Senado, que revise las decisiones judiciales y políticas que tome la primera cámara, es decir, que complemente el trabajo de una cámara. Las dificultades y los problemas que genera la unicameralidad son claros, y en realidad una de las ventajas de tener 2 cámaras es que introduce un elemento de estabilidad en el sistema político y de, mejor revisión de las decisiones del Congreso, para evitar que sea el Ejecutivo quien hace las veces de Senado o que sea el Tribunal Constitucional el que hace las veces de Senado también. Entonces, tener una segunda cámara que revisa los proyectos de ley de la Cámara Baja, digamos, es una cosa que sería buena para la calidad de las leyes y para la estabilidad del sistema político. Entonces, nuevamente acá tenemos el mismo problema. Poco tiempo y el desafío es muy grande. Sobre todo porque acá entiendo que lo que se quisiera es que esto, que es una reforma constitucional, pudiera ser aprobado en primera y en segunda votación por este Congreso. Siempre y cuando se desdoble el lapso que tienen por delante en 2 legislaturas diferentes. Sí, porque la Constitución manda que sean 2 legislaturas sucesivas. Entonces, la siguiente legislatura sería la que empieza el 28 de julio. Salvo que, como alguien ha planteado, que en los 3 meses que faltan se haga lo que se ha hecho en 2 momentos en el pasado reciente, que es dividir esos 3 meses en 2 legislaturas y entonces aprobar en la primera el proyecto de bicameralidad y ratificarlo antes del 28 de julio. Entonces, eso tiene sus riesgos porque es un poco apretado, el tiempo no es suficiente y bueno, siempre hay la duda de, digamos, qué legitimidad tiene un Congreso que está de salida, ¿no? Pero bueno, el Congreso tiene la legitimidad que le da el mandato popular, fuimos elegidos hasta el 28 de julio. 27, ¿no? Congreso 27. Entonces podría... Creo que hasta el 27. Pero sí. Entonces, en ese marco hay quienes dicen, bueno, aprovechen también para restablecer la reelección de congresistas, ¿no? Esa es una cosa que seguramente, entre otras, por ejemplo, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, hay quienes somos de la idea que eso debería regularse mejor o eliminarse. No sé si haya mucho tiempo, me parece, para todas esas discusiones, pero hay un proyecto ya aprobado en Constitución, cuando presidía el señor Chejade, donde se restablece la bicameralidad. O sea, se crea el Senado y las actuales funciones del Congreso se distribuyen entre el nuevo Senado y la nueva Cámara de Diputados. O sea, que hay un proyecto ya listo que no es perfecto, pero podría ser utilizado para este propósito, ¿no? Muchas gracias, Gino Costa, por informarnos sobre la sesión que ha tenido lugar hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el caso de César Inostroza, un fiscal supremo y 2 consejeros, pero también sobre estos proyectos que usted ha llamado ambiciosos, que algunos miembros del actual Congreso parecen decididos a llevar a cabo antes del próximo 27 de julio. Muchas gracias y que tenga muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las 5 de las 7, esta vez con un politólogo, con un analista, el doctor Hernán Chaparro.